Saludos estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la geometría analítica como parte también del curso de lo que viene a ser nivelación de matemática. Entonces para ello voy a compartir la pantalla, se abre el telón, entonces empezamos el estudio de la matemática. Dentro de lo que viene a ser también las aplicaciones de la geometría analítica. Pero antes vamos a reflexionar también en el hecho de poder analizar cómo el Señor nos utiliza para poder llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Aquí podemos leer, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, dice el Señor. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Isaías 44, verso 7, nos aclara. Vamos a ver este video para poder comprender mucho mejor lo que es la profecía bíblica en este tiempo del fin en el cual nos ha tocado vivir. Y de esta manera son 70 semanas, 490 años para sellar la visión y la profecía. Si ya se cumplieron 483, nos faltan todavía 7 años, 2520 días para que se cumplan. Pues en esos 2520 días se ha de sellar la visión y la profecía. Amén. Todos los versos bíblicos de los profetas de la Biblia encajarán perfectamente en esos últimos 7 años, en esos últimos 2520 días. Como podemos ver, el día 1 se dará inicio de la semana 70 del profeta Daniel, el pacto de paz y seguridad en Israel, profetizado en el libro de Daniel capítulo 9, verso 27. El día 220 se termina de construir el tercer templo judío en Jerusalén, profetizado en el libro de Daniel capítulo 8, verso 13 y 14. El día 1158.5 más una hora, donde se dará lugar a la resurrección de muertos y arrebatamiento junto con el cuerpo de Cristo como hijo varón, escrito en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, dándose así el arrebatamiento de las primicias. Día 1230, en el cual el cuerno grande del macho cabrío, es decir, el anticristo, profana el tercer templo judío, haciéndose adorar como Dios, escrito según Mateo capítulo 24, versos 15 al 21. Ese mismo día el Abadón también está listo para salir del abismo y se dará lugar a la muerte de este cuerno grande o príncipe de Tiro, profetizado en el libro de Ezequiel capítulo 28, versos 1 al 10. El Abadón sube del abismo, según Apocalipsis 9, 1 al 11, y es liberado al toque de la quinta trompeta del Apocalipsis. El día 1233 el Abadón posee el cuerpo del príncipe de Tiro, es decir, del anticristo, escrito según Apocalipsis capítulo 13, verso 13, capítulo 17, verso 11. Y el león o dragón de 7 cabezas recibe corazón de hombre, según lo que está escrito en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 4. Este mismo día la herida mortal fue sanada, según Apocalipsis capítulo 13, verso 14, haciendo creer una falsa resurrección, con el Abadón y Satanás dentro del mismo príncipe de Tiro, escrito en Apocalipsis capítulo 13, verso 3 y Apocalipsis capítulo 17, verso 11. Y todos creerán en esta falsa resurrección, pero los que conocemos al Señor sabremos la verdad. El día 1233.5 más una hora, la mujer, es decir, el cuerpo de Cristo, entra a los refugios preparados por Dios, escrito según el libro de Apocalipsis capítulo 12, versos 6 al 14.
El día 1260, que es la mitad de la semana 70, el Abadón o Gog, es decir, el anticristo, recibe el gobierno mundial, según Apocalipsis capítulo 17, verso 13 y Apocalipsis 13, verso 7. Es decir, 10 confederaciones político-económicas le entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, al anticristo, y se dará lugar a la invasión de Gog a la mitad de la semana y la destrucción del tercer templo judío, escrito en el libro de Ezequiel capítulo 38 y en el libro de Daniel capítulo 8, verso 11. El día 2490 termina el ministerio de los dos testigos. El Abadón los hace matar, escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 7. Y sus cadáveres de los dos testigos estarán exhibidos públicamente por 3 días y medio. Obviamente estos testigos han sido enviados por Dios a la tierra. El día 2493.5 más una hora se da lugar a la cosecha final, es decir, el arrebatamiento de la mujer en los refugios. Aquellos cristianos que no han sido arrebatados, pero que de alguna forma han permanecido en la fe. En los refugios serán arrebatados. Según Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 16 y Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Y se dará lugar al tribunal de Cristo, el tiempo de juzgar a los muertos. En el cielo, la cena de las bodas del Cordero. El tiempo de galardonar a los siervos, los profetas, los santos, según Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Pues como pueden ver, realmente el Señor dará su galardón a sus siervos, los profetas, dándose lugar también las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, versos 1 al 10. Donde estarán todos aquellos que creyeron en Jesús de todo tu pueblo, tribu, pueblo, lengua y nación. Y el día 2520 se dará lugar a la campaña del Armagedón en el valle de Megiddo, al norte de Israel, según Apocalipsis capítulo 16, verso 16, Apocalipsis 19, versos 11 al 21, donde el Señor tendrá un manto blanco, en el cual dirás Rey de Reyes y Señor de Señores, y saldrá una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y las regirá con vara de hierro. El Abadón y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todos los que quieran luchar contra el Señor serán confundidos. Las aves de los cielos serán convocadas. Y Jesús, nuestro Señor, pone sus pies en el monte de los olivos, el cual se dividirá, según Apocalipsis 16. Y por supuesto, claro que esto hay que discernirlo en el espíritu de la profecía, porque en todos los libros de los profetas también encontramos profecías que se han cumplido en la antigüedad, se han cumplido en el pasado o se están cumpliendo en el presente. Pero todo aquello que corresponde a la semana 70 es fácil poder darnos cuenta y comprender, porque sabemos todo el aspecto global, la armonía de la profecía. Amén. Entonces, como han podido observar, realmente el Señor nos permite en este tiempo del fin poder prepararnos, incluso en estas horas de la madrugada, y entregar nuestra vida a Él, realmente vivir para Él, entregar toda nuestra vida, nuestro estudio, nuestro trabajo y ser agradecidos realmente con todo lo que Él nos permite que podamos vivir en este tiempo final. Cada día buscando su presencia, cada día estando más cerca de Él y anunciar, como dice aquí este pasaje bíblico, anúncienles lo que viene y lo que está por venir a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Entonces, a prepararse y seguir adelante en el camino del Señor. A continuación vamos a observar algunos casos de aplicación de lo que viene a ser ya la geometría analítica. Dadas las funciones, aquí tenemos una función y igual a 14e elevado a menos x al cubo, o sobre 3, y otra función y igual e elevado a x tercios.
Determinar de forma analítica operaciones auxiliares y de forma gráfica. Analizar cuál es oferta, cuál es demanda con un color diferente y encontrar el punto de equilibrio con sus coordenadas. Entonces, como pueden ver, son ejemplos de aplicación, incluso en el aspecto económico, es decir, la oferta y la demanda. La oferta se refiere a aquella venta de bienes y servicios, en cambio la demanda se refiere a aquella compra de bienes y servicios. Aquí vemos la solución analítica. Dadas las funciones, ambas que en las cuales encontramos en el planteamiento, podemos igualar ambas funciones, como podemos ver en esta parte, aplicar logaritmos neperianos en ambos miembros y obtener lo que vendría a ser la distribución de logaritmos mediante propiedades. Podemos distribuir el logaritmo neperiano de 14 más el logaritmo neperiano de toda esta función exponencial, igual al logaritmo neperiano de otra función exponencial. Pero recordar lo siguiente, que un logaritmo neperiano es igual a la unidad, por lo tanto, podemos reemplazar y aplicar aquí propiedades de logaritmos donde el exponente vendría a estar delante del logaritmo neperiano. Y así recordar que el logaritmo neperiano es 1, obteniendo lo que vendría a ser el logaritmo neperiano de 14 menos, en este caso, x tercios, igual a x tercios. Multiplicamos todo por 3 para eliminar los denominadores y llegaríamos a esta situación. 3 logaritmo neperiano de 14 menos x es igual a x. Podemos realizar lo que viene a ser el traslado de términos. Y al trasladar los términos, podemos nosotros aquí encontrar lo que viene a ser la reducción de términos semejantes, un término muy utilizado en álgebra, donde vemos aquí menos x, y esto va a ser igual a ¿qué? Menos 3, en este caso por logaritmo neperiano de 14, y así encontrar lo que vendría a ser menos 2x igual a menos 3 logaritmo neperiano del mismo 14. Multiplicamos todo por menos 1 y obtendríamos 2x igual a 3 logaritmo neperiano de 14. Dividimos entre 2 y obtendríamos que x es igual a 3 logaritmo neperiano de 14 sobre 2. X es igual, según las operaciones, redondeamos a dos decimales, dos cifras significativas, 3.96 unidades, es decir, 4 unidades, cantidad de equilibrio. Este mismo valor los reemplazamos en la función original, ya sea en cualquiera de las dos, y encontramos que y es igual a e elevado, en este caso, a 3.96 sobre 3, para encontrar el valor de 3.74, que sería el precio de equilibrio. Por lo tanto, el punto de equilibrio vendría a ser dado por la fusión entre lo que viene a ser el valor de X y el valor de Y. El valor A sería igual a 3.96 y el valor de Y 3.74, demostrándose así el punto de equilibrio. La solución analítica, tendríamos que analizar, por ejemplo, cuál es oferta y cuál es demanda. Y para eso podríamos realizar aquí un cuadro de valores, tener 7 puntos, los valores de X, del 0 al 6, y obviamente los correspondientes valores de Y al reemplazar en esta función. Aplicando la fórmula de la pendiente. ¿Cuál es esa fórmula de la pendiente? Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Podríamos considerar el punto 1 y el punto 2, por ejemplo. Aquí tengo el punto 2. Para Y2 vendría a ser el valor de 10.03 y el valor de Y1, 14. 10.03 menos 14, todo eso dividido entre 1 menos 0. Realizando operaciones obtendría menos 3.97 dividido entre 1 y eso me dará lugar a menos 3.97. Por tratarse de un signo negativo, el resultado entonces se trataría de una función de demanda. En cambio, la otra función, aplicando también lo que viene a ser un cuadro de valores con sus respectivos valores en X y Y, encontraríamos lo que viene a ser la fórmula de la pendiente también, aplicándola correctamente entre los puntos 2 y 3, llegaríamos a la conclusión siguiente, que 1.95 menos 1.40 daría lugar a 0.55 y 2 menos 1 daría lugar a 1. Dividiendo obviamente entre la unidad obtendríamos la pendiente 0.55, por lo tanto el resultado es positivo, dando lugar a lo que sería la función de oferta. Entonces cabe aclarar que cuando el signo es positivo, de la pendiente se trataría de una función de oferta. En cambio, si se trata de un signo negativo, se trataría de una función de demanda. Y aquí podemos ver un software educativo muy interesante dentro de lo que es el uso y la utilización de la geometría analítica mediante las gráficas, el cual se denomina GeoGebra. Entonces aquí podemos ver una captura de pantalla en la cual se observa claramente la función, en este caso de color verde, una función de demanda con pendiente negativa, y una función en color morado
de oferta, la cual tendría una pendiente positiva. Aquí podemos observar en este panel izquierdo de sus pantallas lo que viene a ser la función F, la función G, le hemos denominado el punto de equilibrio A, el cual sería el punto de intersección de ambos valores, y viene a ser también el valor de la otra función y igual a e elevado a la 3, en este caso x tercios. Fórmulas de costos. Vamos viendo también otras aplicaciones al margen de lo que ya se mencionó en las clases. Costo total, costo fijo, costo variable. Aquí aparecen tres tipos de elementos. Cuando hablamos de costo total, estamos hablando de la sumatoria de todos los costos. Pero alguien se preguntará, ¿qué es un costo? Obviamente un costo es una erogación de dinero, la cual puede ser recuperable mediante lo que viene a ser el transcurso del tiempo. Puede ser políticas contables, políticas empresariales o bien también políticas que puedan realizarse en las empresas. Y como verán, la matemática también está inmersa en estas aplicaciones. En cambio, un costo fijo se refiere a aquel costo, en otras palabras, al cual no varía, puede producirse más, puede transcurrir mayor tiempo, pero sigue siendo el mismo. En cambio, el costo variable ya sufre una variación en función de la producción, en función también del tiempo y también la mano de obra disponible. Si tenemos una función de costo, por ejemplo, de primer grado lineal, como podemos observar aquí en pantalla, C de X igual a MX más B, donde X es el número de unidades, M es la pendiente o el costo variable, y B se refiere al costo fijo, entonces M, B y X son constantes, es decir, son números. El costo promedio, ¿cómo vendría a ser? La división entre el costo total entre X, ya que X se refiere al número de unidades. El costo marginal vendría a ser la primera derivada de X, es decir, la pendiente. Y el costo promedio marginal vendría a ser igual al costo, es decir, igual a la derivada de la función de costos. O, en otras palabras, menos B dividido entre X al cuadrado. Obviamente son algunas fórmulas que vamos a ir viendo más adelante en su aplicación que nos permitirán mejor comprender lo que es la geometría analítica dentro de lo que vienen a ser sus aplicaciones. Aparecen otras fórmulas también dentro de lo que viene a ser el costo cuadrático de segundo grado. Aquí podemos ver una función de segundo grado, cuya forma es ax al cuadrado más b de x más c. Y podemos encontrar el número de unidades. Y ese número de unidades estará dado, por ejemplo, ¿por qué? X es igual a menos b dividido entre 2a. Y aquí el valor de y es la incógnita. Entonces podríamos reemplazar ese valor en la función original. Recordar, por ejemplo, otros conceptos como lo que es el ingreso total, las ventas. Recordar, ¿no?, que toda empresa, todo negocio, toda persona, toda familia siempre busca lo que es la generación de ingresos. Entonces podríamos comprender ahí la aplicabilidad también de lo que viene a ser la geometría analítica en la vida real en la cual vivimos. Entonces, el ingreso total sería igual a la multiplicación, es decir, el producto entre lo que viene a ser el precio y el número de unidades, donde P es el precio, X es el número de unidades y lo que viene a ser IT el ingreso total. El equilibrio. El equilibrio se dará siempre y cuando el costo total sea igual al ingreso total. Es decir, si se dan ambas igualdades, entonces existe equilibrio. Por el contrario, si el costo total es menor que el ingreso total, entonces estaríamos hablando de utilidad. Si el costo total es mayor que el ingreso total, estaríamos hablando de una pérdida. Entonces, ¿qué nos da a entender con esto? Si nuestros ingresos son mayores que los gastos, o en este caso los costos, estaríamos hablando de utilidades, ganancias para la empresa, ganancias para la familia, ganancias para la persona. Pero por el contrario, si hablamos ¿no?, en lo que es que los gastos, los costos sean mayores que los ingresos que uno puede generar, estaríamos hablando de una pérdida. Si existe una igualdad, un equilibrio, estaríamos hablando entonces de esa equiparación, en este caso de condiciones, dentro de lo que viene a ser también el aspecto de los costos. Otras fórmulas que podemos comprender también son las fórmulas de la utilidad y la pérdida. La utilidad, por ejemplo, en contabilidad, ya que podemos ver también las aplicaciones en otras áreas, en otras ciencias, es igual a ingresos menos gastos. Y la pérdida, gastos menos ingresos. En cambio, en la administración de costos, la palabra G se cambia por una C. Entonces sería ingresos menos costos, dando lugar a la utilidad, y la pérdida, costos menos ingresos. Resolver los siguientes casos. Aquí tenemos unos casos muy interesantes que nos van a permitir comprender justamente la aplicación de todos estos ejemplos. Tenemos aquí los ejercicios siguientes. El costo fijo para producir un artículo en una empresa puede ser 50 bolivianos y el costo variable 25 bolivianos por una unidad. ¿Cuál es la función que relacione los costos con la producción? Es la pregunta que nos plantea. Identificar el costo fijo y el costo variable.
Con base en los datos del inciso anterior, nos indica el inciso B, determinar el valor en bolivianos de los costos si se producirían 1.500 unidades, 0 unidades y hasta 10 unidades. Entonces, para poder comprender mucho mejor este panorama, podemos dar lugar al análisis de los datos que nos dan. Por una parte, el costo fijo, como nos indica aquí, es 50 bolivianos. El costo variable es 25 bolivianos. Entonces, ¿cuál será el costo total? Yo tendría que recordar cuál es esa función que relaciona los costos con la producción. Es decir, cuál es la función de costo total. Y para eso yo tendría que recordar justamente esta fórmula que voy analizando. Entonces, costo total es igual a costo variable más costo fijo, es decir, 25x, como me dice la fórmula, más una b, ¿no? En este caso, costo total es costo variable más costo fijo, es decir, c de x igual a mx más b. ¿Pero qué es m? M es la pendiente y b vendría a ser la ordenada al origen. Entonces, por lo tanto, si hablamos de una función lineal de primer grado, m estaría dándose lugar a lo que es el costo variable, porque está en función de las unidades. Varía en función a la producción de unidades. Por lo tanto, B vendría a ser el costo fijo, dándose lugar a mi función lineal de primer grado, 25x más 50. Y la respuesta que puede surgir al instante como interpretación de todo esto. Entonces, el costo fijo asciende a 50 bolivianos, el costo variable asciende a 25 bolivianos por unidad. En consecuencia, la función que relaciona los costos con la producción es igual a c de x igual a 25x más 50, como podemos escribir, o en este caso visualizar. Inciso B. Para el inciso B nos está pidiendo lo siguiente: analizar. Como ya se posee lo que es la función de costos totales, podríamos nosotros reemplazar el valor de X, es decir, las unidades. Si la empresa, por ejemplo, podría producir, o la persona podría producir en su negocio 1.500 unidades, ¿cuánto sería el costo que estaría erogando por esta producción? Entonces, encontraríamos lo siguiente: costo de 1.500 unidades. En lugar de X, reemplazaremos el valor de 1.500, es decir, 25 por 1.500 más 50, dándose lugar a 0, 1.500 igual a 37.500 más 50, un total de 37.550 bolivianos. ¿Qué pasaría si no produce ninguna unidad? Es decir, que las unidades sean 0. Entonces, el costo de 0 unidades será dado por 25 por 0 más 50. Ustedes saben que el 0 multiplicado por cualquier número es igual a 0. Habíamos hablado en las clases inclusive que el 0 se considera también el elemento neutro de la adición y también un elemento absorbente dentro de la multiplicación. Es decir, que absorbe al otro número, convirtiéndose también en un 0. Por lo tanto, 0 más 50 daría lugar a 50 bolivianos. En cambio, si produce 10 unidades, como vemos en esta lámina, el costo de producir esas 10 unidades estaría dado ¿por qué? Por la multiplicación de 25 por 10 más 50. 25 por 10 da lugar a 250, más 50 son 300 bolivianos. Y la respuesta que puede surgir al instante también luego de haber realizado todas estas operaciones. La empresa, al producir 1.500 unidades, el costo a invertir será de 37.550 bolivianos. Si produce 0 unidades, el costo a invertir será 50 bolivianos. Si produce 10 unidades, el costo a invertir será 300 bolivianos. Entonces, a la empresa, a la persona, al negocio, etcétera, ¿sí?, le conviene producir más unidades para obtener mayores ganancias, es decir, utilidades, que serán representadas por las ventas que generen, obviamente, en el proceso productivo de sus actividades. Aquí vemos otro ejemplo bastante interesante también, el cual nos indica lo siguiente. Leamos. El costo de fabricar 150 artículos de una empresa, ¿no?, es 3.500 bolivianos. Y el costo de 200 artículos es 5.000 bolivianos. Determinar el valor del costo variable y el costo fijo para su reemplazo correspondiente en la función de costos. Aquí podríamos dar una solución a partir de los datos que nos indica este enunciado. Esta información que nos presenta la compañía, la empresa, el negocio. 150 artículos equivalen a 3.500 bolivianos, es lo que en primera instancia nos indica. Luego nos indica que 200 artículos equivalen a 5.000 bolivianos. Entonces la pregunta es hallar el valor del costo variable, el costo fijo y la función de costos, es decir, el costo total. ¿Cómo puedo hallar esos tres valores? Lo que tendría que hacer, obviamente, es considerar puntos. Es decir, si esta parte
yo considero y yo analizo que, por ejemplo, 150 artículos sea igual a la variable X, que como ya habíamos enunciado al principio, se trata del número de unidades, y 3500 sea equivalente a la variable Y, que como se había anunciado también, se refiere al precio, entonces yo podría fusionar ambos valores y encontrar un punto. Porque ustedes recordarán, en geometría analítica, un punto está formado por dos coordenadas. Una coordenada X y una coordenada Y. Donde X, recordando, es el número de unidades y Y vendría a ser el costo de las unidades. Entonces, el punto 1 podría estar dado por 150 y 3500, como se observa en esta parte. Y el punto 2 estaría dado por este valor de 200 unidades o 200 por 5000 en el otro lado. Entonces yo tendría que encontrar la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Pendiente, también recordando lo que es las fórmulas en geometría analítica, es igual a la tangente del ángulo alfa. Pero también se pueden tener como la inclinación respecto a lo que viene a ser una horizontal. Entonces, yo tengo aquí mi función y igual a mx más b, que es la forma general de una función de primer grado. Yo puedo reemplazar en este lugar lo que son, en este caso, los costos. Costo total igual a costo variable más costo fijo. Y aplicar lo que es la fórmula de la función dependiente o la fórmula de la pendiente, como también se puede indicar. Y reemplazar los valores. Donde me indica Y2, obviamente el valor de 5000. Donde me indica Y sub 1, el valor de 3500. Donde me indica X sub 2, el valor de 200. Y donde me indica X sub 1, el valor de 150. Para realizar las operaciones correspondientes tanto en el numerador y el denominador, llegando a lo que viene a ser una división entre lo que es 1500 y 50, generándose un cociente de 30 bolivianos por unidad, que equivale al costo variable. Entonces, ¿qué nos da a entender con esto? Que la pendiente es el costo variable. Eso tendríamos que tenerlo claro en esta parte. Vayan tomando apuntes de todo lo que vamos anunciando también en este material audiovisual. Continuando con el análisis, recordando que y igual a mx más b se trata de la forma general de una función lineal, es decir, de primer grado. El costo fijo es igual a b, en este caso, la variable b. Y recordando que mi primer punto era igual, equivalente a 150 en x, 3500y, yo podría reemplazar donde me dice y, 3500, y donde me indica x, el valor de 150. Y podría encontrar este valor de la letra B, que en este caso vendría a ser el costo fijo. Realizando los reemplazos correspondientes, multiplicando en esta parte operaciones y realizando lo que es la transposición de términos para llegar al lugar de lo que vendría a ser el valor de B equivalente a menos 1000 bolivianos, el costo fijo. Entonces, reemplazando en la función de costos se tiene lo siguiente. Esta es la forma general de una función lineal, como ya habíamos indicado. Entonces, donde me indica, en este caso, la letra M vendría a ser la pendiente. Entonces, 30x más por menos 1000. Recordando las leyes de signos o las reglas de signos, más por menos me daría negativo. Por lo tanto, la función de costos estaría dado por 30x menos 1000. Y la respuesta que puede surgir ya al instante de luego de haber realizado todo este análisis. El costo variable al presentarse, las situaciones económicas administrativas, por ejemplo, en esta institución, en esta empresa, en este negocio, es 30 bolivianos por unidad. El costo fijo estaría dado por negativo 1000 bolivianos, lo cual es favorable. Por lo tanto, la función de costos será y igual a 30x menos 1000. Entonces ya podemos ver aquí hasta el momento dos ejemplos que nos dan a entender un panorama completo de lo que podría ser también el análisis de la aplicación de la geometría analítica a nivel inclusive empresarial, a nivel inclusive de los negocios, las ventas y todo lo que es la parte del comercio inclusive. Un tercer ejemplo surge también al instante. El costo de producir X artículos está dado por 45 bolivianos por unidad y 200 bolivianos. El precio de la venta es 55 bolivianos por unidad. Determina el punto de equilibrio y la utilidad o pérdida si se presenta en la empresa, en la institución, en el negocio, si produce 100 unidades, 5 unidades. De igual forma, lo primero que deberíamos identificar son los datos que nos presenta este caso, esta información. El costo variable es igual a 45 bolivianos por unidad. El costo fijo 200 bolivianos y el precio de venta estaría dado por 55 bolivianos por unidad.
Entonces, una vez que ya hemos analizado esta parte, podemos seguir desarrollando lo que es el equilibrio, ya que nos indica en esta parte aquí el punto de equilibrio. Entonces, nos estarían diciendo, en otras palabras, de que deberíamos igualar el costo total con el ingreso total. Y al realizar la igualación correspondiente, recordando las fórmulas de ambas funciones, encontraríamos lo siguiente, que mi costo total es igual a 45x más 200 y el ingreso total es igual a 55x, lo cual yo puedo igualar y obtener una función, o en este caso una ecuación de primer grado, una función, una ecuación de lineal, ¿no? De lineal también se le denomina de primer grado, y poder despejar esa letra, esa incógnita, x. Entonces, 200 puedo mantener en el primer miembro, en el primer lado, y en el segundo, trasladar mediante la transposición de términos con signo cambiado a menos 45, obteniéndose así una reducción de términos semejantes, para lo cual sería igual 200 igual a 10x. El valor de 10 iría a dividir, obviamente, ¿no? Llegándose a obtener 20 igual a x, y aparece una propiedad, la cual se denomina la propiedad simétrica de la igualdad, en la cual yo puedo denotar que x es igual a 20 o 20 es igual a x, donde x es igual a 20 unidades, lo cual sería la cantidad de equilibrio. Una vez que ya tengo la cantidad de equilibrio, tendría que obtener también lo que es el precio de equilibrio. Y para ello debo reemplazar ese valor de x igual a 20 unidades en la función de ingreso total, por ejemplo, y puedo realizar la multiplicación de 55 y por 20, lo cual daría lugar a lo que es 1.100 bolivianos el precio de equilibrio. En consecuencia, el punto de equilibrio entonces será y estará formado por dos coordenadas, x e y. Entonces, 20, 1.100, el punto de equilibrio. Para analizar, por ejemplo, si la empresa obtendría utilidad o pérdida, se debe realizar lo siguiente. Recordar, en este caso, la fórmula y la función de la utilidad. Ingresos menos costos. Recordar que la función de ingresos era igual a 55x y la función de costos 45x más 200. Realizando lo que es la distribución de los signos, llegaría a dar lugar a lo que es 55x menos 45x menos 200. Reduciendo términos semejantes, obtenemos 10x menos 200, la cual vendría a ser la función de utilidad. Si la empresa produce 100 unidades en esta utilidad, llegaríamos a reemplazar en lugar de x el valor de 100, obteniéndose aquí una diferencia entre 1.000 y 200, lo cual sería igual a 800 bolivianos como parte de la utilidad. En cambio, si aplicaríamos 5 unidades, el resultado nos daría negativo. Y obviamente, si nos da negativo en la utilidad, en consecuencia se trataría de una pérdida de 150 bolivianos, como podemos ver en las pantallas. La interpretación aparece al instante. El punto de equilibrio en la empresa se presenta cuando produce 20 unidades a un precio de 1.100 bolivianos. Entonces, el punto de equilibrio será dado de esta forma. En cambio, si produce una cantidad superior a 20 unidades, se tendrá una utilidad. Por ejemplo, se han producido 100 unidades y se obtuvo 800 bolivianos de utilidad. En cambio, si produce una cantidad inferior a 20 unidades, es decir, menor que 20 unidades, se tendrá una pérdida. Por ejemplo, se han producido 5 unidades y se obtuvo también 150 bolivianos de pérdida. Un cuarto ejercicio nos permite comprender aún más lo que es las aplicaciones de la geometría analítica dentro del estudio de los costos, de la economía, inclusive de las ventas y todo lo que es la parte administrativa de las empresas, de los negocios, de la familia inclusive. El costo de producir X artículos a la semana está dado por, y ahí tenemos una función de primer grado. Si cada artículo se puede vender a $7, un ejemplo, hablando de una moneda mundial, determinar el punto de equilibrio, si el fabricante puede reducir los costos variables a $4 por artículo, incrementándose así los costos fijos a 1.200 a la semana, ¿le convendría hacerlo? Es la pregunta que nos plantean a nosotros. Y nosotros, como eruditos estudiados en el área de la matemática, tendríamos que dar lugar a la respuesta. Entonces, y sub c es igual a 1.000 más 5x. Despejando esta función y ordenándola, obviamente, a su forma general de una función lineal, tendríamos 5x más 1.000. El precio de venta, $7 por unidad. El costo variable, $4. El costo fijo, $1.200. Entonces, tendríamos de esta forma. El solucionario.
Dentro de esto tendríamos que analizar dos situaciones. Una primera situación cuando se trata de un costo variable de $5 por unidad y un costo fijo de $1,000. Y una segunda situación cuando el costo variable sea de $4 y el costo fijo sea $1,200. Entonces daría lugar a dos funciones, como pueden ver, de costos diferentes. La función de costos original y la función de costos modificada. El ingreso total se mantendría en este momento con 7X, dentro de lo que viene a ser el reemplazo del precio de venta, que era $7 por unidad, como recordarán. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio estará dado por también el análisis de la igualación entre lo que es la función de costo total e ingreso total. La primera situación, el costo total está dado por 5X más 1,000 y el ingreso total 7X. Podríamos realizar la igualación de ambos valores. Transponer términos. 1,000 sería igual a 7X menos 5X, como podemos ver en esta parte. Reducir los términos semejantes, como ya se aprendió en el álgebra. Obteniendo 1,000 igual a 2X. El valor de 2 podría ir a dividir al segundo miembro, o en este caso al primero. Obtener el valor de 500 igual a X. Y recordar la propiedad simétrica de la igualdad, para poder obtener X igual a 500 unidades, lo cual sería la cantidad de equilibrio. Una vez que ya tenemos la cantidad de equilibrio, podríamos encontrar el precio de equilibrio, reemplazando en la función más sencilla, en este caso 7X. 7 por 500, 3.500, que vendría a ser el precio de equilibrio. Y la segunda situación, cuando teníamos otra función de costos modificada y el ingreso total intacto. Igualando ambas funciones, transponiendo términos, reduciendo términos semejantes, dividiendo, aplicando la propiedad simétrica de la igualdad, también obtenemos otra cantidad de equilibrio, equivalente a 400 unidades. Y esto podríamos reemplazar también en la función C7X, la cual es la función de ingreso total, obteniendo C7 por 400 igual a $2,800, que es el precio de equilibrio. Y el punto de equilibrio estaría dado por 400, 2,800. Y la interpretación. ¿Le conviene o no le conviene hacerlo? Como lo decía al principio. En este caso podríamos decir que no le convendría hacerlo debido a que la cantidad de unidades es 500 y bajaría a 400 unidades. En cuanto al precio de equilibrio, disminuiría de igual forma. O sea que estaría en función tanto de las unidades como también del precio de equilibrio. Entonces, como pueden ver, entonces habría una relación intrínseca en lo que viene a ser el precio de equilibrio y también la cantidad de equilibrio. Punto número 5. Aquí podemos ver otro caso en el cual podríamos comprender más análisis de lo que vienen a ser las aplicaciones dentro de la geometría analítica. Un fabricante puede vender todas las unidades de un producto a $37 cada una y el costo C en dólares de producir X unidades cada semana está dado por, aquí tenemos ya una función de segundo grado, como pueden visualizar. ¿Por qué decimos de segundo grado? Porque la variable de mayor exponente está elevado a un grado de número 2. Por lo tanto, la pregunta surge, ¿cuántas unidades deberán producirse y venderse a la semana para obtener alguna utilidad? Entonces tenemos los datos. Precio de venta igual a $37, costo total equivalente a la fórmula, o en este caso a la función que nos indica. Y el precio de venta que podemos calcular mediante lo que es la multiplicación de $37 por X. Y la utilidad, ingresos menos costos, recordando, ¿no? También cómo se veía en la parte anterior. Y la función de utilidad vendría a ser ingreso total menos costo total, lo cual se ve a continuación en esta lámina. La función de ingreso total, 37X. La función de costo total, 3,000 menos 20X menos 0.1X al cuadrado. Realizando aquí lo que es la multiplicación y la distribución del signo menos, lo cual hace cambiar de signo a cada uno de los elementos de este trinomio, dentro de lo que viene a ser como parte del costo total, reduciendo términos semejantes y ordenando, tendríamos lo siguiente: utilidad igual 0.x al cuadrado más 17x menos 3,000. Y recordando, ¿no?, la fórmula para poder encontrar el número de unidades en una función cuadrática, es decir, de segundo grado, menos b dividido entre 2a. En este caso, menos b vendría a estar dado por el valor de 17, ya que a es igual a 0.1, b es igual a 17 y c sería negativo 3,000. ¿Eso cómo nos damos cuenta? Por el coeficiente, es decir, el número que se encuentra delante de la letra.
a excepción, claro, de los negativos 3000, que vendría a ser el término independiente. Entonces, al reemplazar, tendríamos menos 17 dividido entre 2 por 0,1, que vendría a ser menos 17 entre 0,2, equivalente a negativo 85 unidades, lo cual es la cantidad a producirse. Recordando aquí también en esta parte derecha las reglas de los signos, lo cual no podríamos olvidar ya a estas alturas ya del avance de la materia. La interpretación. La cantidad encontrada refleja un resultado negativo, por lo tanto demuestra una pérdida en operaciones, ya que no podríamos nosotros elaborar, ¿no?, lo que viene a ser cantidades negativas. Entonces ya nos da a entender una pérdida en las operaciones de la empresa, de la institución, del negocio. En un ejercicio número 6, como ven en pantalla, ya vemos ecuaciones de segundo grado, que también son denominadas funciones, ya que están representadas por dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es aquella que depende de, en este caso, la que depende de X vendría a ser la variable Y, y la variable X viene a ser la variable independiente que no depende de Y. Tenemos aquí 4 incisos, A, B, C, D, y debemos analizar también 3 incisos correspondientes. Analizar la función, determinar el vértice de una parábola, la cual es una de las funciones muy utilizadas en geometría analítica. Encontrar ese punto máximo, ese punto mínimo que pueda surgir y construir la gráfica correspondiente. Entonces, para realizar cada uno de estos casos, primero deberíamos analizar la función. Y para analizar la función, yo debo recordar la forma general de una función de segundo grado, la cual está dada por ax al cuadrado más b de x más c. Identificar cada uno de esos elementos, es decir, cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c. El valor de a es igual a 5, por ejemplo, en esta función. El valor de b estaría dado por 0, ya que no tenemos, es decir, carecemos de este término. Y el valor de c es negativo 8. Ya tenemos identificados los 3 elementos. Algo que hay que aclarar en esta parte es esto lo siguiente. Y debemos tomar nota, si es posible, en sus cuadernos, en sus apuntes ustedes. Si el valor de a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, por lo tanto existe un punto mínimo. Si el valor de a es igual a 0, es decir, este primer dato que se encuentra delante, este coeficiente, este número delante de la letra, en este caso de la letra x al cuadrado, se puede decir, se trataría de una línea recta si es igual a 0. Si es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo, por lo tanto es un punto máximo. Si a es mayor a 0, entonces 5 mayor a 0, ¿verdad? La parábola se abre hacia arriba, por lo tanto tendrá un punto mínimo. De esa forma realizamos el análisis. ¿Y qué significa análisis? Como ya lo decíamos en las clases. Descomponer un todo en partes. Eso quiere decir análisis. Determinar el vértice de la parábola. Tenemos aquí los vértices x, y. Y encontrar los valores tanto para x y para y. X menos b sobre 2a. Recordando que b es 0. Por lo tanto, 0 entre 10 será 0. Y reemplazando ese valor en la función que nos han planteado, encontrando el valor de menos 8. Por lo tanto, el vértice tendrá a ser, o vendría a ser, 0 menos 8. Un punto mínimo, el cual se puede visualizar claramente con el uso de este software llamado GeoGebra, donde vemos en este punto inferior el punto mínimo 0 menos 8 y la parábola que se abre hacia arriba, claramente como ya lo hemos identificado en el inciso I. De igual forma podemos realizar el análisis de todas las funciones, como ven acá, ax al cuadrado más b de x más c, donde tenemos aquí otra función. Ordenándola tendríamos de esta forma, identificar los 3 elementos, saber si el valor de a es mayor o menor que 0, y recordar que si es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo, como vemos en esta parte. Por lo tanto, el punto es máximo. Determinar el vértice de la parábola, aplicando la fórmula de menos b sobre 2a, reemplazando ese valor, en este caso 0, en la función planteada, obteniendo menos 5. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas 0, menos 5. X en lo que vendría a ser la primera componente y menos 5 en la segunda componente. Vértice de la parábola, punto máximo. Y la gráfica que aparece al instante en GeoGebra, hacia abajo una parábola y el punto máximo que viene a representarse por una letra B, como pueden ver en pantalla. De igual forma tenemos otra función C, y igual a x al cuadrado menos 7x más 7. Donde vemos el análisis de la función, identificar los 3 elementos, verificar si el valor de a es mayor que 0.
y entender que se abre hacia arriba, por lo tanto se tendrá un punto mínimo. El vértice correspondiente, tanto en X con la fórmula, reemplazando en la función planteada. 3.5 nos dice en X, negativo 21 cuartos en Y. Entonces el vértice estará dado por 7 medios, que es lo mismo que decir 3.5, y negativo 21 cuartos, que es igual a menos 5.25, como pueden ver en esta parte, el punto mínimo. Esto en fracciones, y aquí obviamente en decimales. Y la gráfica que surge al instante también, una parábola que se abre hacia abajo, o en este caso hacia arriba, con un vértice mínimo, punto mínimo, en la parte inferior. Así podemos ver bastantes ejemplos. Aquí vemos uno bastante interesante cuando nos habla de que la empresa puede comprar maquinaria en $180,000 y se espera que esta utilidad sea de 12 años con valor de desecho cero, por ejemplo. Determinar una depreciación de año o de cada año y una fórmula para poder encontrar ese valor depreciado después de X años. Encontrar el costo de la compra, el tiempo de los años, el valor residual o valor de desecho. Y poder encontrar la depreciación que se refiere a la pérdida de valor del bien de uso, producto del tiempo y también del uso, obviamente. Aplicando lo que viene a ser todo esto, encontraríamos $15,000 por año. Entonces la depreciación será $15,000 por año y la fórmula para el valor depreciado deberá ser dado por esta parte si tiene valor residual y si no, directamente de esta forma. El punto número 8, el costo de producir X artículos también está dado por una función lineal de primer grado, como pueden ver, y se determina el valor de ¿qué? De cada artículo a $4. Determinar el punto de equilibrio y suponer que al menos 420 unidades se pueden vender. ¿Cuál debería ser el precio fijado para poder, en este caso, garantizar que no haya pérdida? Entonces, en esta parte, como pueden ver, en pantallas tenemos la función que nos plantean, el precio de venta que es $4 y aplicar lo que es la función de utilidad ingresos menos costos, distribuyendo obviamente el signo negativo a estos dos sumandos, encontrando lo que es la función de utilidad, reemplazando el valor de 420 unidades como nos indica aquí el enunciado, ya que al menos debería producir esto, nos indica lo mínimo, encontrando una utilidad de $104. Y esta utilidad podríamos reemplazar aquí en lo que es el precio por 420 y encontrar lo que es el precio de 0.25 como precio fijado o precio unitario, para garantizar que no haya pérdida. Entonces, de esta forma podríamos encontrar lo que es el precio fijado dentro de lo que vendría a ser como aplicaciones de la geometría analítica. Y así podemos encontrar bastantes ejemplos, los cuales estarán en el material que estaríamos subiendo en lo que es nuestra plataforma de trabajo, en la cual ustedes les solicito que vayan revisando, vayan practicando. Aquí podemos ver, por ejemplo, otra situación donde nos dice que cuál ecuación sería una curva de demanda y cuál es oferta. Basta analizar, por ejemplo, lo que es la función como tal, ya sea de segundo grado, ordenarla, transponer términos si se requiere y aplicar lo que es la función de segundo grado. Y para aplicar la función de segundo grado, recordar también la fórmula de las raíces de la ecuación de segundo grado. ¿Y cuál es? Recordarán ustedes, menos b más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Evaluar obviamente ABC en cada uno de los términos y poder encontrar y ver si realmente se trataría de una función de demanda o de oferta, siempre y cuando sea positivo o negativo, recordando, ¿no?, que oferta tendría un valor positivo y demanda valor negativo, según la pendiente, claro está. Quiere decir, ¿no?, que si nos da, por ejemplo, como ven esta parte, ¿no?, menos 4 entre 0, vendría a ser negativa infinite, es decir, infinito, demanda. Y aquí vemos la gráfica, obviamente, que nos genera también GeoGebra a partir de los datos generales. Como ven, es una parábola abierta a la derecha. Seguimos reflexionando también, dando un preámbulo a todo lo que hemos ido hablando hasta el momento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo, dice el Señor, en donde quiera que vayas y fueres. Josué 1:9.
Muchos le tienen miedo al COVID, pero Cristo ordena que seas valiente y que no te inquietes porque Dios está contigo. Josué 1:9. Está escrito en la palabra. Entonces, aplicarlo en nuestra vida diaria. Aquí podemos ver más ejemplos, ¿no? El costo promedio anual en dólares a producir X unidades de cierto artículo está dado por qué número de unidades producidas minimizarán el costo promedio y el vértice. ¿Cuál es el correspondiente costo mínimo por unidad y el costo de producir 10 unidades, 50 unidades y 1000 unidades? Entonces tendríamos que analizar el número de unidades, emplazar en la función de costos de segundo grado, aplicar lo que es la fórmula de negativa menos b sobre 2a, reemplazar los valores ABC en la función, ¿no? En la fórmula que ya hemos denotado, y encontrar 150 unidades como resultado. Recordar que A es menor que 0 o mayor que 0. En este caso es mayor que 0, por lo tanto se abre hacia arriba y el punto es mínimo. Así poder de esta forma ir reemplazando todo lo que viene a ser los valores. E interpretar, ¿no? Según sea la situación, el número de unidades que minimizarán ese costo promedio para poder requerir lo que es el costo mínimo por unidad y recordar principios también inclusive microeconómicos que nos dicen lo siguiente: maximizar la producción, minimizar los costos. Aquí podemos ver la gráfica de la función en GeoGebra. Y así podemos ver un sinfín de ejemplos, los cuales serán subidos a Classroom, para lo cual les pido que vayan revisando, vayan, ¿no?, comparando, resolviendo, y recordar que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo más, nos habla acerca de un investigador de operaciones, un director, para ser específicos, y también realiza, ¿no?, todo su análisis en todo lo que viene a ser esto, ¿no?, en la gráfica correspondiente en la parábola. Y aquí vemos un ejemplo, un ejercicio para ustedes, el cual pueden resolverlo ya como una parte práctica de esta parte. Como resultado de los avances tecnológicos, vemos que la ciencia está aumentando en la producción de celulares cada vez más poderosas y compactas inclusive. El precio en el mercado está disminuyendo. Si dentro de X meses el precio de cierto modelo está dado por esta fórmula o esta función, donde X representan los meses, inciso A, ¿cuál será el precio dentro de 5 meses? ¿Cuánto caerá el precio durante el quinto mes? ¿Qué pasará con el precio a largo plazo cuando X tienda a un valor mayor? Es lo que nos podemos plantear en esta parte. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima y Dios mediante en una oportunidad más adelante. Dios los bendiga y nos vemos en la línea del tiempo.